Miren, como les iba diciendo, el ejercicio 584 es un ejercicio bastante sencillo. Aquí la clave es cómo se trabajan las fuerzas sumergidas. Las fuerzas sumergidas se trabajan muy simple. Si nos imaginamos ese dique o ese elemento que contiene un fluido que está al lado izquierdo, lo que tenemos que entender es algo básico, y es que el empuje del agua con respecto a ese elemento, a ese cuerpo rígido, va a proporcional a la altura, o sea, mayor profundidad, mayor empuje, lo que nos indica a nosotros que la carga de empuje no es más que una carga distribuida de forma triangular. Entonces, la clave es cómo determinamos ese empuje. Ese empuje es tan simple como multiplicar el peso específico multiplicado por la altura del fluido, multiplicado por el espesor o por la base o la dimensión en contacto con el elemento que lo retiene. Por ejemplo, si fuera ese el elemento, dibujamos una pequeña perspectiva, a lo que llevamos espesor es a esa dimensión específica. Ok. Pensando en eso, lo que tenemos que saber es quién es el peso específico. El peso específico de un material puede ser de un fluido, como puede ser de un cuerpo rígido o de un gas, lo que sea, cualquier material que considere. El peso específico va a ser el peso de ese objeto entre el volumen de ese objeto. Algo también de forma similar, que hay veces que no conocemos el peso específico, pero sí conocemos lo que se llama la densidad, que es la masa entre la velocidad, entre el volumen. Y partiendo de ahí, tendríamos que el peso específico sería la densidad por la gravedad. O sea, que si nos dan el peso específico directamente, podemos trabajar con él. Si nos dan la densidad, simplemente lo que tenemos que convertir esa densidad en lo que sería el peso específico del material, que es propio de él, que normalmente se estima en un laboratorio, y a partir de ahí, para calcular pesos o volúmenes de algún tipo de cuerpo, lo que hacemos es simplemente que con ese peso específico, si conocemos el volumen, conocemos su peso, y si queremos determinar el volumen de un material en el cual tú tienes el peso y el peso específico, simplemente también determinamos el volumen. Ahora, para este caso en particular, casi siempre el libro le van a hablar de dos materiales específicos, del concreto y del agua. Para nuestro caso en particular están hablando del agua. Del agua, si tú vas al libro, normalmente el peso específico que te dan son dos cosas. Uno, en el sistema inglés. En el sistema inglés, el peso específico del agua es 62.4 libras por cada pie cúbico. Y hay a veces que lo que le van a dar es la densidad del agua en el sistema internacional, que sería 1000 kilogramos por metro cúbico. O sea, esos datos, si ustedes van al libro, en la parte que tiene que ver con los ejercicios, ustedes se van a dar cuenta que hay un párrafo en azul. Ahí. En los siguientes problemas debe utilizarse el gamma del agua 62.4, el agua dulce, y el del concreto 150 libras a pie, y te dice más hacia abajo. La densidad del agua es 1000 kilogramos metro cúbico, y la densidad del concreto 2400 kilos por metro cúbico. Esa es una información que le da el libro. En este caso en particular, como estamos trabajando con el sistema inglés, lo que quiere decir que vamos a trabajar con 62.4 libras por cada pie. Entonces, si hacemos el diagrama de cuerpo libre de ese ejercicio antes de leer el mandato, ya sabemos que tenemos un elemento que es fijo, que viene siendo, si llamamos C aquí, al cuerpo AC, y tenemos abajo, o paralelo, sería la palabra, una compuerta, que le damos a llamar que está de A a B. O sea, esa compuerta está sostenida mediante un cable, lo que quiere decir que ese cable tiene una fuerza de tensión. Ok, como ese cuerpo completo está sumergido en agua, ¿qué tendríamos? Un empuje triangular, como lo definimos en la pequeña exposición que acabamos de hacer. ¿Y qué más tendríamos? Ahora vamos a leer, antes de completar completamente lo que sería mi diagrama de cuerpo. Dice, la fuerza de fricción entre el componente, entre la compuerta cuadrada AB, o sea, que esa compuerta es cuadrada, 6 por 6, lo que quiere decir que mi espesor es igual a 6 pies. Lo que le quiero decir es que esa compuerta tiene 6 pies en esa dimensión. Ok. Dice 6 por 6 pies. Y su guía es igual,
Si sus guías es igual al 10% de la resultante de la fuerza de presión, sus guías. Bueno, está como... Sus guías es igual al 10% resultante de la fuerza de presión ejercida sobre la cara de la compuerta. Determine la... No, escúcheme, discúlpenme. Por eso que lo leí mal. Dice la fuerza de fricción entre la placa cuadrada y sus guías. Ahora sí. Si lo leo por parte no sale a entender completamente. Es un 10%. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir que el coeficiente de fricción es 0.10. De la resultante de la fuerza de presión ejercida sobre la cara de la compuerta. Determine la fuerza inicial requerida para levantar la compuerta que pesa 1000 libras. Lo que le están pidiendo, determine la tensión sabiendo que esa compuerta pesa 1000 libras. Miren, ahora vamos a hacer un diagrama más específico del cuerpo que vamos a analizar. Cuando digo más específico, vamos a hacer simplemente el diagrama de la compuerta. Si se dan cuenta, esa compuerta, ¿qué tiene? Tiene dos fuerzas que ya ustedes conocen, tres fuerzas que ya ustedes conocen. Una, el peso de ella misma, el peso propio, 1000 libras. Dos, la tensión, que es la que se utiliza para levantar la compuerta. Y tres, una fuerza de fricción que se opone al movimiento de la grúa. Esa fuerza de fricción sabemos que va a ser a μ por su normal. Ok. ¿Qué otra fuerza tenemos? El empuje del agua. ¿Pero qué empuje del agua que está en contacto con esos 6 pies? Muy simple. Estaríamos hablando que simplemente sería el trapecio formado por vamos a decir, la palabra que estoy buscando es la columna de agua que empuja a esa compuerta. ¿Y cuál es la columna de agua que empuja a esa compuerta? Si se dan cuenta, sería esa carga trapezoidal que se produce ahí, que es la que yo estoy expresando en ese sentido. Esa fuerza trapezoidal va a tener un empuje 1 y un empuje 2. Entonces son todas las fuerzas que están involucradas en esa compuerta. Entonces vamos a empezar a determinar las fuerzas que puedo determinar. Vamos a empezar primero con el empuje 1. El empuje 1 por definición va a ser la gamma por H por el espesor, que en este caso en particular sería 62.4, que es el peso específico del agua. La altura, estamos hablando que tiene 15 pies. Recuérdense, cuando se refiere a la altura que tiene el punto o la profundidad que tiene en el punto donde estamos determinando el empuje. O sea, en este caso en particular, como es al fondo de ese cuerpo sumergido, estamos hablando de 15 pies por el espesor, que sería 6 pies. Estaríamos hablando de 62.4 por 15 por 6, me va a dar 5.616 pies libras por cada pie. Vamos al empuje 2. ¿Quién es el empuje 2? Es el empuje en la posición donde comienza la compuerta. Como esa compuerta tiene 6 pies, eso quiere decir que la profundidad que tiene al inicio de la compuerta sería 9 pies. Por tanto, en este caso, el empuje 2 sería 62.4 por 9 por 6. Por 6. Estamos hablando de unos 3.369.6 libras por cada pie. O sea, que ya tenemos todas las fuerzas distribuidas. Ahora, ¿qué sucede? Ustedes saben que cuando estamos acostumbrados a trabajar con fuerza distribuida, lo que uno hace es que transforma esa fuerza distribuida en una fuerza puntual equivalente. A lo que estoy diciendo, se lo voy a representar, pero normalmente uno no hace el diagrama del cuerpo libre 3 veces, sino simplemente que sobre la misma fuerza distribuida representa la fuerza puntual equivalente. A lo que yo me refiero, la fuerza equivalente. Pero en este caso en particular, vamos a hacer lo siguiente, en este caso en particular. Como esa fuerza es una fuerza trapezoidal, vamos a distribuir eso en dos fuerzas distribuidas. Una fuerza rectangular y una fuerza triangular. Al yo hacer eso, me daré cuenta que voy a tener entonces dos fuerzas puntuales equivalentes. Una fuerza F1 y una fuerza F2. ¿Quién sería la fuerza F1?
La fuerza F1 es la fuerza equivalente a esa área de esa fuerza distribuida rectangular. Y la fuerza equivalente 2 sería a la del triángulo que me resta para formar el trapecio. Sigo escribiendo mis fuerzas. Aquí tendríamos mi peso, 1000 libras, mi fuerza de fricción, y tendríamos mi T. F1, ¿qué sería? En este caso en particular, como el área del trapecio, del rectángulo, estaríamos hablando de el empuje 2, o sea, 3.369.6 multiplicado por la altura, que en este caso la altura vale 6 pies. Recuérdense que para concentrar o buscar una fuerza equivalente a una fuerza distribuida no es más que determinar el área de la figura que forma. En este caso, como es un rectángulo, sería simplemente, va a ser por altura. 369.6 por 6 me da como resultado 20.217.6 libras. Vamos con F2. F2, ¿a quién sería en este caso? Como es la del triángulo, necesitamos conocer esa altura. Pero esa altura es muy simple, que la resta el empuje 1 menos el empuje 2. O sea, que esto sería 5.616 menos 3.369.6. O sea, 5.616 menos 3.369.6. Tendríamos 2.246.4 libras por cada pie. Quiere decir que mi fuerza concentrada 2 sería 2.246.4 multiplicada por 6 sobre 2 por ser una forma triangular. Estaríamos hablando 2.246.4 por 6 entre 2, o sea, 6.739.6 libras. Ahora, ¿quién es la fuerza de fricción? Recuérdense que la fuerza de fricción, le dijeron claramente, que la fuerza de fricción no es más que el μ por la fuerza normal. La fuerza normal es la fuerza total que se le está aplicando a esa compuerta. O sea, lo que quiere decir que como μ vale 0.10, la fuerza normal no es más que la suma de F1 más F2, porque son todas las fuerzas que están ejerciendo, toda la fuerza de presión o de empuje que está ejerciendo el fluido. Lo que quiere decir que en este caso en particular sería 20.217.6 más 6.739.6 por 0.10, lo que quiere decir que mi fuerza de fricción es 2.695.72. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Nótese algo también muy importante. Porque si yo veo el diagrama del cuerpo libre, ustedes dirán, ahí está ocurriendo algo que no estamos considerando. Ustedes van a entender por qué me refiero, que estamos viendo o obviando algo que no estamos considerando. Si ustedes se dan cuenta, yo tomaría sumatoria de fuerza en X, por ejemplo. Las fuerzas en X que me va a producir serían F1 y F2. Y F1 y F2 están en el mismo sentido, por lo que quiere decir que no puede ser igual a 0. Ahí me falta un apoyo que yo todavía no estoy considerando. ¿Y cuál sería el apoyo que yo todavía no estoy considerando? Una fuerza de fricción que hay entre el suelo y la compuerta. ¿Se está entendiendo? Y no obstante a eso, también está, también está ese elemento que está ahí, que me sirve para asegurarme de que la fuerza, de que B, por el empuje del agua, no se equilibre. Como yo estoy consiguiendo el equilibrio también con ese elemento, ya yo sé que ese elemento me va a generar una fuerza opuesta a la fuerza del empuje. Pero nótese que a mí tampoco me interesa conocer ni esa fuerza de fricción, ni me interesa conocer tampoco la fuerza que me genera ese elemento. ¿Por qué no me interesa? Porque a mí lo que me están pidiendo es determinar la fuerza inicial requerida para levantar la compuerta. Y como a mí lo único que me interesa es cuál es la fuerza para levantar la compuerta, o sea, cuál es esa tensión, yo simplemente hago sumatoria de fuerzas en Y, dado a que esa fuerza está en vertical. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que hay en Y? Sería la fuerza de fricción, que varía... Eso es una pregunta. Dame un segundo. 2.695.72 menos 1.000. Dígame la pregunta ahora. Más T igual a 0. Dígame. Lo escucho, jefe.
Aló. Aló. ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Dígame, ¿cuál es su pregunta? Ven, la fuerza de fricción, la normal que usted usó, fuera fuerza 1 y fuerza 2. Pero está Ajá. creyendo que el mismo peso de la No, no, compuerta. porque hay dos fuerzas de fricción ahí. Hay una que está en contacto con el terreno. Lo que pasa es que tú tienes que entender lo siguiente. Si tú no entiendes esa parte, se te puede complicar un poquito. Vamos a hacer un pequeño zoom. Mira lo que pasa. Que entre ese cuerpo y este cuerpo, hay un rozamiento. ¿Lo ves? Sí, sí. Entonces, la fuerza de fricción que están hablando es de esa fuerza. ¿Cómo yo sé que de esa fuerza y no de esta fuerza? Muy básico, porque le están diciendo que la fuerza de fricción entre la compuerta, vamos a leerlo para que se entienda claramente. Dice, la fuerza de fricción entre la compuerta y sus guías. La guía normalmente es o entre ese elemento y este elemento. Realmente la guía viene siendo esos dos elementos, esos dos son la guía. ¿Por qué son la guía? Porque es lo que mantiene en posición esa compuerta. Imagínense que yo le pongo a eso 4 columnas y las 4 columnas es la que me van a guiar a que la compuerta se levante de forma vertical. Entonces a eso se refiere entre sus guías y fíjense que dice en mayúscula, que realmente la fuerza de fricción no solamente está aquí, sino también con ese elemento vertical que está garantizando de que el movimiento de esa compuerta sea vertical. Es igual a un 10%. Automáticamente me están diciendo que es igual a un 10% de la fuerza resultante de la presión ejercida sobre la cara de la compuerta. Ya tú sabes automáticamente que la fuerza normal te la va a generar el empuje del agua. ¿Estamos claros? Sí, sí. Y al generarte el empuje del agua, automáticamente te está diciendo, por dos cosas me di cuenta que es la vertical. Primero, porque te habla sobre sus guías. Y la guía te la da ese elemento que está aquí y la pared. Y segundo, porque te dice de la fuerza resultante del empuje del agua. Ahí fue que le llegué ahora. Y como la fuerza de fricción es perpendicular a la normal, ya yo sé que el empuje es horizontal, lo que quiere decir que la fuerza de fricción es vertical. Tengo dos formas de darme cuenta. Porque recuérdate que tanto ese elemento como este elemento me sirven de guía. ¿Estamos claros? Ok, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Y ya es el ejercicio. Tan simple como eso. Fíjense que yo no me interesó la fuerza horizontal. ¿Por qué no me interesó? Porque esa guía que está ahí atrás es la que mantiene horizontalmente para que eso no se desplace. Por tanto, el único movimiento que tiene libre esa compuerta es de forma vertical. ¿Se comprende? Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Mi duda era ahí en la fuerza de fricción porque tenía que ser perpendicular a la normal. Y entonces, Lógico. no estaba leyendo el resultante, que era con fuerza resultante. No, también lo que pasa es que nosotros tenemos como costumbre de cuando hablamos de fuerza de fricción, siempre es a una normal vertical. Ajá. O sea, cuando tenemos, por ejemplo, esa caja y ahí hay una superficie, siempre, y es una fuerza normal, uno está acostumbrado a que la fuerza normal es vertical. No. La fuerza normal es la fuerza perpendicular a la distancia, al movimiento que tenga el cuerpo. Lo que pasa es que este cuerpo es vertical, por tanto la fuerza normal tiene que ser horizontal. Ok, muchas gracias. ¿Estamos claros? Esa es la clave, para que esté claro y abierto en ese sentido. Miren, señores, como le iba diciendo, déjeme pausar el video. Doctor, ¿usted podría explicar el 91? Dígame. ¿Usted podría explicar el 91? 91. Vamos a darle una idea del 91. No lo voy a hacer, pero le voy a dar una idea. De acuerdo. Vamos a ver. Vamos a llevarlo para acá. Vamos a leerlo porque tampoco nunca lo he hecho ese, pero no importa. Eso al final es lo mismo. Dice, una compuerta de 4 puertos está articulada en A. O sea, cuando dice que está articulada en A, se refiere o a este apoyo o a este apoyo. ¿Qué significa eso?
articulado en A, que solamente restringe fuerza vertical y fuerzas horizontales. Y el momento es permitido. ¿Estamos claros? Es como una bisagra. Ese punto A es como si fuera una bisagra. Seguimos leyendo. Si se obtiene la posición mostrada CD, y se sostiene la posición mostrada mediante una barra CD en el extremo D. Excelente. De la barra apoyada sobre un resorte cuya constante. Perfecto. Algo interesante. Hablando de la constante de ese resorte. Ustedes saben que la fuerza de un resorte es igual a la constante ¿por quién? Por delta X o por el desplazamiento que tenga. Por el desplazamiento que tenga. Excelente. Eso es la clave aquí de este ejercicio. ¿Por qué digo que la clave, sin leerlo completamente, es porque te están dando una constante? Y como esto es mecánica y estamos trabajando con fuerza, de alguna forma va a interferir ese resorte a la hora de determinar una fuerza. Sigo leyendo. El resorte está sin deformar y cuando la compuerta se encuentra en posición vertical, vuelvo y repito, el resorte está sin deformar cuando la compuerta se encuentra en una posición vertical. ¿Qué le está diciendo eso automáticamente? Que esa compuerta tiene capacidad de rotación. O sea, que esa compuerta puede hacer esto. Vamos a ponerle en rojo. ¿Estamos claros? De abrir la compuerta. Perfectamente. Si se supone que la fuerza ejercida sobre la compuerta por la barra CD siempre es horizontal, determine la profundidad de mínima del agua para la cual el fondo B de la compuerta se moverá hacia el extremo de la parte cilíndrica del piso. Esto está bastante básico. Vamos a ver si lo entendemos. Eso se hace por momento. ¿Por qué yo sé que se hace por momento? Por un principio básico. Casi siempre cuando le piden posiciones, o sea, distancias, casi siempre esas distancias se obtienen, casi siempre, a través de ecuaciones de momento. Eso es un principio básico. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Yo tengo, y el diagrama de cuerpo libre solamente se lo voy a hacer a la compuerta. Esta es mi compuerta, que tiene una altura de 4 pies. A esa compuerta, ¿qué tiene sometido? O en A, tiene una fuerza vertical y una fuerza horizontal. Que la fuerza vertical tampoco tiene importancia. Vamos a llamarla a esta a su Y y a su X. Del lado derecho tiene la presión del agua, pero fíjense que esa presión del agua es así. Y como nosotros estamos trabajando solamente esta parte de aquí, eso quiere decir que mi fuerza es trapezoidal. Ok. Aquí tendríamos un empuje 1 y aquí tendríamos un empuje 2. ¿Qué otra cosa tengo? O en C tiene una distancia. O sea, C, una fuerza que diga, vamos a llamarla esa C sub X. Y ya sabemos que de aquí a aquí vale D, y de aquí a aquí vale 4, y de aquí a aquí vale 3. ¿Cuál es el truco? Porque el truco es muy sencillo. Vamos a concentrar esas dos fuerzas, en dos fuerzas. Lo voy a dibujar directamente aquí. Una F1 y una F2. La F1 es la del rectángulo y la F2 es la del triángulo que me queda. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Muy simple. Voy a calcular el empuje 1 y el empuje 2. ¿A qué va a ser igual el empuje 1? El empuje 1 va a ser a la total de la profundidad, o sea, el peso específico de quién, de esa agua, por la altura, que en este caso la altura vale D, por el espesor. Que el espesor, para este caso en particular, no sé si se lo dieron. Mira donde le dicen 2 pies. ¿Recuerden? Aquí el espesor vale 2 pies. Vamos a darle valores, está bien. Yo no pensaba darle valores, pero vamos a darle valores. Recuerden que esto está en unidad de libra por pie sistema inglés. Lo que quiere decir que el peso específico del agua es 62.4, como el ejercicio anterior. Por D, por 2. Lo que quiere decir que nuestro empuje 1 va a ser simplemente 62.4 por 2, 124.8 D. Vamos a poner D minúscula. D. El empuje 2
es la altura que hay de aquí a aquí. Pero la altura que hay de ahí no es más que D menos 4, quitándole esa altura. Quiere decir que sería 62.4, D menos 4 por 2. Lo mismo que decir 124.8 por D menos 2 por 4, 8 por 62.4, 499.2 libras por pie. Tenemos dos empujes. Vamos entonces a concentrar la fuerza. F1 y F2. F1 ¿a qué va a ser igual? A la fuerza concentrada de ese rectángulo, que me la define el empuje 2. Lo que quiere decir que sería 124.8 D menos 499.2, o sea, el área de esa fuerza distribuida que vale a altura 4 por 4. Lo mismo que decir 124.8 por 4, 499.2 D menos 499.2 por 4, 1996.8. Ya, eso es libra. Vamos con la F2, la fuerza concentrada 2, que en este caso sería la diferencia del empuje 1 menos el empuje 2. Vamos a calcular esa diferencia aquí. Recuérdense que la diferencia, porque a mí me interesa conocer esa altura. O sea, estamos hablando que sería 124.8, que es el empuje 1, menos el empuje 2, que es 124.8 menos 499.2. Si se dan cuenta, entonces va con esto y me va a quedar 499.2 libras por cada pie. Eso quiere decir que sería 499.2 multiplicado por la altura, que valdría 4 sobre 2 porque es un triángulo. O sea, 499.2 por 4 sobre 2. Estamos hablando de 998.4 libras. ¿Qué me falta para poder trabajar completamente todo? Necesito la posición de aquí y la posición de aquí. ¿Por qué estoy calculando la posición respecto a A? Porque voy a sacar momento en A. ¿Por qué voy a sacar momento en A? Para que A su Y ni A su X trabaje. Porque a mí no me están pidiendo la reacción. A mí lo que me están pidiendo es el valor de D de tal forma de que el cuerpo esté en equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Se comprende esa idea, ¿no? Voy a trabajar, por eso estoy trabajando con esa fuerza, con ese elemento específico. Ok. Seguimos trabajando entonces. Necesito la distancia. Vamos a llamarla a esta Y1 y a esta la vamos a llamar Y2. Nótese que Y1 es el área de un rectángulo, es el centroide de un rectángulo, que sería la altura sobre 2. 4, 2 pies. Y Y2 sería a ese triángulo. Y ese triángulo ya hemos visto que es 1/3 de la altura. Entonces sería 1/3 de 4, que estamos hablando, 0.75 pies. Ok. ¿Estamos de acuerdo ahí hasta ahora? Bien. Algo importante que quiero leer. Está bien, vamos a seguir. Que creo que hay algo importante que hay que considerar ahí arriba. Y te van a entender por qué lo estoy diciendo. Porque yo creo que esa A su X vale 0, por un análisis que hay que hacer. Pero vamos a hacerlo un poquito más adelante. Tomemos sumatoria de momento en A. Igual 0. ¿Qué momento yo tengo en A? La que me genera la fuerza F1, la que me genera la fuerza F2 y la que me genera CX. Esta rota horario, o sea, negativo. Estamos hablando de menos CX por su distancia, que vale 3. No es la. Más esta rota antihorario positivo, más F2 por su distancia, que es 0.75. Estamos hablando de 998.4 por 0.75. Menos, que quedaría más por la F1, que sería 499.2D menos 1996.8 por 2, eso debe ser igual a 0. O lo mismo que decir
que menos 13x, vamos a poner, más 499.2 por 2, estamos hablando de 98.4D, igual, voy a sumar este más este, y lo voy a mandar para el otro lado, 1996.8 por 2, menos 998.4 por 0.75, o sea que vale 3.244.8. Vamos a analizar eso que me está dando ahí. Fíjense que yo no puedo determinar la D ahí. ¿Estamos de acuerdo? No puedo determinar la D por algo muy básico. Y es que no sé cuánto vale CX. ¿Estamos claros? Pero hay algo como que estamos viendo. Y vamos a leer lo que estamos viendo. Antes de leerlo, quiero hacer un pequeño zoom para que se den cuenta de algo. Nótese que C, por definición, ese C, por definición, al estar soportado sobre un resorte, por definición, que algo interesante, ese C, por ser una fuerza de un resorte, tiene que ser igual a K por X. ¿Me están siguiendo ahí, verdad? A K por X. Ahora, la pregunta del $1.000.000. ¿Existe alguna deformación del resorte para poder determinar la C? Vamos a ver. Dice el extremo. El resorte está sin deformar. ¿Qué significa que está sin deformar? Que esa equivale a 0. ¿Cierto o falso? ¿Me están siguiendo? Sí. No lo escucho. Digo, O sea, que sí, que vale 0. ¿Cuál es C? Que la fuerza del resorte que es K por X, que es lo mismo que C. Y como te dicen sin deformar, ya automáticamente te están diciendo que eso es 0. o CX es de 0. Sí. Por tanto, D, ¿a qué va a ser igual? A 3.244.8 menos entre 998.4. O sea, te da 3.244.8 entre 998.4. O sea, que me está dando 325. No puede ser. Hay un error en algún lado. Hay un fallo en algún lado. Vamos a seguir leyendo. Hay un fallo en algún lado. ¿Por qué? Porque D no puede ser más chiquito que 4. No debería, en ningún caso, ser más chiquito que 4. Vamos a leer. ¿Tiene respuesta ese libro, ese ejercicio? Sí, tiene respuesta. Vamos a ver, vamos a verla. ¿Qué número es ese ejercicio? 191. Ah, bueno, se flash, se trancó el... Ah, no. Vamos a ver. Ve, lo que estoy diciendo. D no puede ser menos de 4. Da 6. Vamos a revisar algo. Y creo que estamos cometiendo un error en algún lado. Vamos a ver. Vamos a ver, en un segundito. Un segundo.
esa serie que no puede ser cero. Vamos a leerla. Profesor, Dígame. el espesor en vez de ser 4 no es 2. ¿Eh? Cuando usted usa el espesor, que vale 4. ¿A dónde? La densidad, cuando usted busca el peso específico. ¿O puedo? No entendí. ¿Aquí? Ajá, no te puse esto. Yo creo que lo calculé bien, a ver, 62.4 por 2, aquí 62.4 por 2, o sea, da 62.4 por 4 por 2. ¿Eso está bien? ¿Eso está bien ahí? Eso está bien. Déjame ver una cosa. Esta sería 499 por 4 sobre 2, eso es cierto. Este sería 124 por 4, eso también está bien. Entonces el DS2, eso es cierto, eso está bien, eso está bien. Hay algo que estamos haciendo mal. Déjeme ver. No. Dígame. Profesor, Señor, mira lo que le dan. Para mí que ese 2 pies que está abajo. no te escucho bien. Mira, póngale la imagen la imagen. No estoy escuchando, viejito. En la imagen. Por favor, estoy observando algo y creo que corroboro con lo que dice el compañero. Hay un momento también que por lo visto no se ha calculado en el ¿Cuál? ejemplo. ¿Cuál? El momento en C. Claro que sí, Malay. Es el momento en C, ok. Profesor, Dígame. ponga la imagen en sí. Espérate. Mira ahí. Pero en D, no se calcula un momento en D. ¿Eh? Fíjense en D. El momento es en A. Ajá, pero en D hay 2 pies. No, 2 pies es el ancho. Pero no es el... No, recuerda que la fuerza es horizontal. Para mí que se desplazó eso. Dime. Pensé que se había desplazado esos 2 pies la compuerta, para cerrar la compuerta, pero no. No, lo que pasa es lo siguiente. Vamos a leer. Una compuerta 4 poletas que de análisis se tiene una posición controlable entre la barra CD. El extremo de la barra se apoya sobre el resorte, cuya constante es de 828 libras. El resorte está sin deformar cuando la compuerta se encuentra en la posición vertical. Si se supone que la fuerza ejercida sobre la compuerta por la barra que siempre es horizontal, determina la profundidad D para el cual el agua al fondo de la compuerta se moverá hacia el extremo de la parte cilíndrica. Profesor, una observación. Dígame. Entonces sería la parte completa del cilindro, porque veo que dice que de la compuerta hasta donde marca, la Ajá. parte C sería bien, sería y entonces la parte D sería el cilindro completo. No, el CD es el cilindro. Y después al final está conectado con un resorte. ¿Estamos claros? Y por como se ve,
Vamos a buscarlo para atrás. Vamos a buscarlo aquí. Como se ve, es lo que estamos haciendo. ¿Entiendes? O sea, yo siento que la lógica que estamos aplicando está correcta. Vamos a ver. Vamos a verlo aquí en grande. El 91, ¿no? Míralo aquí en grande. 4 por 2. Vamos a leerlo otra vez. Una compuerta 4 por 2 está articulada en A y se sostiene en la posición mostrada. Se sabe que la condición de aquella constante es de 828. El resorte está sin deformar cuando la compuerta se encuentra en la posición vertical. Se supone que la fuerza ejercida sobre la compuerta a la base CD siempre es horizontal, dependiendo de la profundidad. Vamos a ver una idea que yo tengo, que es la que yo creo. Supongamos que CD tiene una fuerza, que la fuerza es a partir de que empieza a deformarse. Vamos a suponer que eso existe. Si eso existe, me quedaría 998.4D menos 13X igual a 3244.8. Ok. Perfecto, está eso. Vamos a llamar a eso ecuación número 1. Pensemos lo siguiente. Pensemos que arriba en A es como si fuera una bisagra, que él te permite ese movimiento. Al permitir ese movimiento, A su X es 0. Partiendo de ese principio, si hacemos sumatoria de fuerza en X, vamos a irnos por ahí, porque yo tenía pensado originalmente. ¿Qué tendríamos? CX, que va negativo, que va hacia la izquierda, más la suma de esas dos fuerzas. La suma de esas dos fuerzas sería más 499.2D menos 1996.8 más 998.4 igual a 0. De ahí yo puedo escribir que 499.2D menos CX igual a la suma algebraica de esos dos. 1996.8 más 998. Eso me da, 1996.8 menos 998.4 a 998.4. Esa es la idea que yo tenía originalmente. Pero por ver el resorte, vamos a suponerlo así. Y digamos que yo quiero resolver ese sistema de ecuaciones. Fíjense que si yo multiplico, vamos a poner la ecuación aquí abajo. La ecuación de abajo, espérense, que me pasé los números. Supongamos que multiplico abajo por 1 y arriba por 3. Para eliminar. Luego, como ambas son negativas, voy a multiplicar la de abajo menos 1 y la de arriba positivo 3. Si hago eso, me quedaría toda la ecuación A. Y lo sumo automáticamente, y lo sumo. Tendríamos 499.2 por 3 menos 998.4. Esto me daría de este lado 499.2D. Este 3 va a dar 13X, pero este menos por menos da más, va a dar 0. Me va a quedar arriba 998.4 por 3 menos 3244.8. Me quedaría menos, número negativo, es un problema. 249.6. Hay una cantidad que estoy sumando mal. Déjame ver una cosa. 196. Vamos a ver. 198. Un segundito. Nueve, 98. Esto pasa igual. Esto igual. Se suman estos dos y me da eso. Perdón. Aquí, conectando un momento,
Vamos a decir que hay un problema en el signo. Quiero ver algo. Este da positivo. Profesor, usted dijo 499.2 menos. No Estoy sería diciendo menos. este menos este. Ah, está No, 2. abajo. Yo multipliqué El, este 3 por el este. 998.4. No va negativo. Sí, porque digo 499.2 por 3 menos O sea, sí, sí, da positivo. Sí. 998.4 me da positivo. Quiero ver algo. Esta rotación es horaria. No, es así mismo. Esa ecuación número 1 está bien. Maestro, el 499.2D no es negativo. Ok. Usted lo está multiplicando por -1 ¿A dónde? aquí abajo. Ahí. Ah. ¿Qué dice aquí? ¿No? Yo digo 998 por 3 menos 3244.8. Eso está bien, 250. Está bien ahí. Eso ahí está bien. Y el de abajo, y este también está bien porque este número va a dar más grande. Este da positivo. Que también está bien. Déjame ver algo. Que hay un error en algún sitio que estoy cometiendo. No sé dónde lo estoy cometiendo. Deme un segundito. Deme de 4. Mire lo que vamos a hacer. Yo me voy a quedar con este ejercicio. Se lo voy a enseñar el jueves. Para yo revisar. Que ahora con algo que tengo no me va a dar. No tengo chance. Entonces lo que vamos a hacer es, miren. Yo me voy a llevar ese y lo voy a traer el próximo jueves completo. Cuando la revise, no me tiene error. Yo sé que tiene un error en algún lado. Entonces el jueves tenemos que arrancar el nuevo capítulo, por cierto. Ok. Nos vemos el jueves. Ok, profesor, que pase buena. Bye. Gracias, profe. Bye.